Vamos a iniciar entonces la grabación de nuestra sesión hoy de acceso y navegación y herramientas de comunicación con nuestras maestras Viviana y Carmen Gloria, a quienes damos la más cordial bienvenida y el agradecimiento por participar en esta sesión. Si bien es cierto, estamos ya terminando eh, la línea de capacitaciones del mes de marzo, estamos en esta oportunidad volviendo a mostrar, ¿no es cierto?, lo que fue nuestra primera sesión. Y esta primera sesión, que tiene que ver principalmente con reconocer nuestra aula, nos va a invitar hoy día principalmente a que podamos revisar lo que son, en conceptos, ¿no es cierto?, el menú de navegación dentro del aula, qué es o qué vamos a encontrar en el espacio profesores del curso, los detalles y acciones y los contenidos del curso que se despliegan en la parte central como módulos de aprendizaje. En una primera parte, principalmente en esta sesión, la idea es que podamos reconocer cada una de las de los diferentes espacios con que cuenta nuestra aula. Yo les hablaba del menú de navegación, porque como saben, siempre partimos con esta presentación antes de hacer un una compartir pantalla, ¿verdad? Y tenemos nosotros acá en nuestra aula donde podemos navegar, conocer, ¿cierto? E ir y revisar el menú de navegación con una serie de enlaces que tienen que ver con el espacio contenido que siempre nos va a traer al espacio central, a la vista general del curso. El acceso al calendario, a los debates, a todos los foros que estén cargados en la asignatura, el libro de calificaciones, los mensajes y las estadísticas. Así también vamos a encontrar la información del profesor del curso y los detalles y acciones con una serie de enlaces que nos llevan a comunicarnos, gestionar y evaluar a nuestros estudiantes. También vamos a encontrar el espacio contenido del curso, donde a través de los distintos módulos vamos a poder relacionarnos con los estudiantes, enviarles el contenido, materiales, documentos, enlaces, etcétera. Ahora, ¿cómo y dónde vamos a acceder? Recuerden que si se ve muy pequeño, en la parte superior izquierda hay una lupa más y pueden agrandar imagen. Y en esta imagen lo que estamos viendo en el fondo para reconocer lo que es Blackboard Ultra, ¿no es cierto? Es que cada vez que nosotros pasamos el cursor, el mouse, ¿no es cierto? Va a aparecer esos signos más. Con el signo más me va a permitir o se va a abrir esta ventana pop-up que me permitirá crear, que en el fondo es crear o subir, ¿no es cierto? Porque puedo crear evaluaciones, puedo crear eh, espacios de colaboración o puedo subir documentos y enlaces, ¿no es cierto?, para poder complementar mi aula. También luego o hacia el costado derecho de cada módulo existen estos tres puntitos que siempre nos van a permitir editar los módulos, editar las carpetas, editar los documentos, así como también revisar el progreso del estudiante, que es en el fondo la posibilidad de observar qué estudiantes han estado mirando ese documento que subí o esa carpeta que subí, ¿ya? Y claramente también podemos eliminar, ¿no es cierto?, lo que hayamos subido. Vamos a ir revisando cada uno de estos enlaces durante esta sesión y claramente también vamos a terminar, ¿no es cierto?, con revisar las distintas herramientas de comunicación. Como ustedes saben, las herramientas y la distinción que se hace con cada una de las herramientas en campus tributa a algún tipo de presencia docente, ¿cierto? Y en este caso, las herramientas de comunicación tributan a lo que llamamos presencia social. Es decir, si bien es cierto, soy un docente presencial, claramente desde el aula, yo en los anuncios, en la mensajería, con los foros de consulta, con el foro de bienvenida, en el caso de que algunas asignaturas lo tengan, ¿cierto? O yo lo pueda crear, estoy generando presencia social. Decirle al estudiante, sí, estoy al otro lado de la pantalla, aún después de la clase presencial. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de herramientas de comunicación, hablamos principalmente de tres, como ustedes saben. Los mensajes que los vamos a encontrar siempre en la barra de navegación, ¿cierto? Los anuncios que los vamos a encontrar iconizados con ese megáfono,
por las características propias que tiene, ¿verdad? En el espacio de lista y de detalles y acciones. Y el foro de consultas principalmente, ¿no es cierto?, que va a estar alojado en el módulo de información de la asignatura en el espacio de contenidos, ¿cierto? Igual que el foro bienvenida en el caso que los tengan, pero también puedo acceder a ellos a través del enlace debates en la barra de navegación. Así es como se despliegan y se disponen las herramientas de comunicación en nuestra aula. El uso de cada una de ellas, pues pero aquí tengo tres tipos de herramientas de comunicación, porque el uso de cada una de ellas va a depender del objetivo de comunicación que tengamos con los estudiantes. Por ejemplo, recordemos, en el caso del anuncio, siempre es masivo y unilateral. ¿Qué significa eso? El anuncio, como bien indica el icono, ¿no es cierto?, es a todo el curso, es un megáfono, se le avisa algo al curso completo y es el docente y solo el docente o la docente quien va a poder emitir un anuncio. Los estudiantes son básicamente consumidores del anuncio, ¿verdad? Y claramente lo van a poder revisar tanto en la página, en el aula virtual, como en su correo. ¿Ya? Porque permite enviar copia al correo. Para el caso de la mensajería, ¿no es cierto? Dentro de las características de la mensajería, tiene que ver principalmente con que esta es bilateral y además puede ser masiva, ¿no es cierto? Y también puede ser específica. ¿Qué significa eso? Que en el fondo yo puedo escribirle al curso completo, puedo escribirle a un grupo o a algún estudiante en particular. Y este estudiante sí me puede responder el mensaje dentro del aula. ¿Ya? Es importante destacar aquí que esto no ocurría antes, ¿no es cierto? Por ejemplo, si la maestra Vivi envía un mensaje para mí, ¿verdad? Yo le voy a contestar a ella, pero en mi respuesta yo voy a agregar a la maestra Carmen Gloria, por ejemplo. ¿Qué va a pasar? Que la maestra Vivi va a decir, no, es que yo le quiero responder solo a Marcela. Si yo ya agregué a una tercera persona, cuarta, quinta, etcétera, ya no se pueden eliminar de ese listado de mensajes. ¿Sí me expliqué? ¿O se entendió? De Sí. hecho, vamos a... Perfecto. Muchas gracias, maestra Carmen. Porque en el fondo nos puede pasar que vamos a escribirle a un grupo de estudiantes y después queremos contestarle a uno en particular. No nos va a permitir. Si el mensaje está hecho como mensaje grupal, se mantiene así por un tema como de transparencia, nos dijeron en Blackboard, a quienes están copiados en ese mensaje. ¿Ya? Y en el caso del debate, claramente el debate es un espacio, ¿no es cierto?, abierto, no es masivo, podemos generar debates grupales, etcétera, pero ¿cuál es su objetivo principal? El dar un espacio para que exista la consulta y la colaboración entre estudiantes y no sea solo el docente quien está respondiendo las preguntas, ¿sí? O sea, es cierto, el alumno sabe que tiene ese espacio, el docente le va a responder, pero también sus compañeros podrían hacerlo eventualmente, ¿ya? Y también cuando nosotros vamos a enviar algún tipo de anuncio o de comunicación con los estudiantes, este signo más al costado de los anuncios, de la mensajería, por ejemplo, es el que nos permite crear nuevos anuncios, ¿ya? Y en esa creación de nuevos anuncios también puedo eliminar, debo publicar, editar, etcétera. Y para el caso del foro de consultas o de bienvenida, ¿no es cierto? Estos ya vienen creados por defecto en las plantillas, donde sí, por ejemplo, en estos tres puntitos yo podría editar, ¿no es cierto?, el mensaje de saludo, si es que me parece necesario, o podría ajustar algunos elementos del foro y hacerlo calificable o ponerle fecha, por ejemplo, desde ese punto de vista. Entonces, a partir de lo que vemos hoy, claramente lo que vamos a poder hacer es publicar anuncios, enviar mensajes, intervenir en los foros y claramente vamos a poder, ¿no es cierto?, enviar o hacer todas las consultas necesarias respecto de esta herramienta. Queridas maestras, ¿hay hasta aquí alguna consulta, duda, comentario? No, hasta el momento por mi parte.
Perfecto, maestra Carmen Gloria, maestra Vivi. Parece que no. Pegado este profe, pero estoy aquí. Se me había Ya, pegado, no podía activar el, el micrófono. es que se me había pegado mi computador, pero ya lo resolví. Ya, maestra, cualquier cosa nos avisa, ¿sí? Estamos grabando de todas formas para que puedan revisar posteriormente esta grabación. Bien, vamos entonces ahora a revisar, ¿no es cierto? A ver si me confirman que pueden ver el aula. Vamos a revisar cada una de estos elementos. ¿Sí se ve? Ok. Vamos a trabajar con esta aula que tiene una estructura similar a la que ustedes van a visualizar. Y respecto de lo mismo, quiero compartirles, a ver, maestra Vivi, si es que puedes ayudarme en el chat para que maestra Carmen Gloria también lo tenga. Hace un rato le compartí el enlace para un video en el chat y digo si me ayuda porque si yo vuelvo atrás voy a ver esta página mnemotética. Le compartí en el chat un enlace, si lo copia y lo pegan ahí mismo en el chat, es un video que nos enviaron desde TI para mostrarnos cómo podemos editar parte de la información que tenemos cargada en información de la asignatura, que corresponde, ¿no es cierto?, a este espacio de docente. Es muy probable que si ustedes han intentado hacer cambios, les haya arrojado un error. Eso está ocurriendo. Quiero partir de ahí. Muchas gracias, maestra Vivi. Entonces, para que maestra Carmen Gloria pueda revisar ese video, que está muy cortito, en el que nos muestra de qué forma podemos completar esta información, dado que si yo ingreso al docente y quiero cambiar la información, claro, lo que pasa es que yo aquí ya lo modifiqué, pero para todos los efectos hago clic en editar, ¿no es cierto? Hago los cambios en mi información y me arroja un error. Entonces lo que tengo que hacer es volver, eso maestra, muy bien, muchas gracias. Es volver a copiar todo, ¿verdad? Es como que esto no existe, es volver a armar uno nuevo aquí con toda la información, y en ese video explica cómo el paso a paso, eh, y luego contestar el nombre, apellido, grado profesional, etcétera, para que quede efectivamente cargado. Entonces yo me aprovecho de ese video porque ya está disponible para ustedes, estuvo también enviado a través del campus virtual, así es que lo podemos revisar desde ahí. ¿Ya? Bien, queridas maestras, cuando nosotros entramos a nuestra aula, y lo otro es que en este espacio probablemente a ustedes les aparece un espacio en blanco gigante, que también, ¿no es cierto?, nos muestra en ese video de qué forma ustedes pueden cargar una imagen. ¿Ya? Son esos dos tips en ese video. Y cuando nosotros entramos a nuestra aula presencial, ¿no es cierto?, nos vamos a encontrar con una plantilla que es igual para todas las aulas presenciales. Claramente esto no va, lo vamos a eliminar para que no se vayan a confundir, ¿cierto? Vamos a eliminar estas dos. Y entonces, ¿qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar con la identificación de nuestra asignatura, donde en la parte superior izquierda aparece un número 23, 8 dígitos, que parten en general con 23. Ese es el ID de mi asignatura, como el root, ¿ya? El identificador de la asignatura. Y desde ese ID yo puedo pedir o solicitar cualquier tipo de soporte, tanto a nuestros colegas de TI como al soporte Blackboard. ¿Ya? También aparece el nombre de mi asignatura y la barra de acciones. Esta barra de acciones siempre parte por contenido. Contenido me trae, ¿no es cierto?, a esta vista central. El calendario es un calendario del curso que de momento si yo creo alguna actividad, esta inmediatamente, ¿no es cierto?, va a quedar cargada en el espacio del calendario. Por ejemplo, aquí tenemos una reunión que fijamos, el vencimiento de un examen, el vencimiento de un test, entre otros, ¿ya? Yo podría también agregar eventos nuevos y estos van a quedar cargados también en el calendario
completo del curso, ¿ya? En el espacio de debates es un acceso, ¿verdad?, a todos los foros que están cargados en el aula. ¿Qué significa esto? Que voy a encontrar el foro de consultas o eventualmente aquellos foros que yo haya creado para evaluar en forma sumativa o formativa a mis estudiantes. Es como una entrada rápida a todos los foros. Y desde aquí también puedo entrar e intervenir en los foros, ¿ya? Entonces puedo trabajar desde ese enlace para poder revisar en forma más rápida todos los foros. Tenemos en la barra de navegación también el libro de calificaciones que se despliega con dos vistas, ya sea en forma vertical y que va a tener elementos en la medida que vayamos cargando evaluaciones. Me dirán, Marcela, pero somos presenciales, ¿requerimos de obligación subir alguna evaluación en aula virtual? La verdad es que no, pero si ustedes, por ejemplo, tienen una actividad, una tarea donde requieren que el estudiante les envíe un archivo, un video, un documento, siempre es mucho más grato, útil y práctico hacerlo a través del campus virtual y de sus aulas virtuales, porque así no se les llena el correo, les queda respaldo de envío, pueden revisar de una manera mucho más práctica con rúbrica, incluso usando el Safe Assign para revisor de antiplagio, los trabajos de los estudiantes, ¿ya? Si no subimos ninguna evaluación, esto va a estar absolutamente en blanco, ¿ya? Y por defecto, nuestras plantillas de aulas presenciales y online también están organizadas de tal manera que funcionan siempre con 100 puntos en las evaluaciones. Esos 100 puntos nos permiten traducir a escala chilena de 1 a 7 las calificaciones con 60% de exigencia. ¿Se puede cambiar la exigencia? La verdad es que sí, pero el tema es que si yo la cambio, corro el riesgo de que se desajuste esta escala chilena, ¿no es cierto?, asociada al 60%. Entonces, en estricto rigor, cuando yo digo la verdad sí, es porque el Blackboard lo permite, pero nuestra escala se puede desajustar, ¿ya? Y si bien es cierto, aquí dice maestra Carmen Gloria, cuenta. Te voy a hacer una pregunta ahí porque nosotros hacemos actividades, como dices tú, así como tareas en el fondo que después que se hacen en clase, pero después los estudiantes tienen que subirla a la plataforma y nosotros revisamos ahí, subimos rúbrica y todo. Ajá. Entonces, eh, yo lo que hemos estado haciendo es asociarlo al puntaje máximo de la rúbrica. Entonces, se desajustará porque en el fondo yo he visto las notas y no ha habido inconveniente en el fondo. ¿Y el puntaje máximo de la rúbrica ha sido cuál? En algunas 20 puntos, en algunas un poco más, va cambiando. Ya. Pero, ¿usted tiene la vista como escala chilena, maestra Carmen Gloria? ¿O tiene Sí, la vista allá? Y no varía mucho la nota conforme al puntaje, la ¿cierto? verdad es que no, O o no ha sea, revisado. no había pensado en que podía haber un desajuste, entonces no he cotejado si es que realmente calza con lo que debería hacer. Sí, deberíamos revisar porque probablemente se está leyendo, pero puede haber una diferencia de una décima o dos décimas y si el estudiante se da cuenta nos va a empezar a decir, profe, pero yo tengo 15 puntos aquí, conforme a la regla yo debería tener, no sé, un 6 y me aparece un Ya, 5,8 o un 5,9. ya lo voy a revisar. Entonces, sí, yo le sugiero que lo revise y con esa revisión vamos a tener la respuesta a su pregunta, porque en estricto rigor la escala chilena, de hecho esta no me va a servir mucho, pero voy a ir a otro curso, porque en este curso, como lo he usado tanto y se ha modificado, aquí tengo un curso, por ejemplo, si yo voy al libro de calificaciones y me dirijo a la tuerca, aquí aparece el esquema de calificación actual a escala chilena. Entonces, ¿qué es lo que hace la plataforma? Es que conforme a los puntajes va asignando una calificación. ¿Se fija? Entonces, mi lógica es que si yo digo que tuve 20 puntos, por ejemplo, acá, siempre el puntaje que suma es este.
20 puntos, tendría un 2,1, pero no creo que sean esas notas tan bajas las que tengan sus estudiantes. No, no para nada. No, ¿Cierto? como que se ajusta. De hecho, estoy Se mirando acá. ajusta al valor de la rúbrica, Sí, exacto. porque hay una parte Conforme, que te permite así como ajustarte al puntaje, porque mira, me sale calificación escala chilena y me sale el puntaje máximo de la rúbrica. claro, a ver, para que maestra Vivi pueda ver, espérame, hoy les pido disculpas, pero voy a aprovecharme para que puedas compartir tu pantalla. ¿Sí? ¿Te Ya. parece? Ujú. Entonces, maestra Vivi, así vemos cómo te voy a transformar en presentador, maestra. Ya. Ya, ahora puedes compartir tu pantalla y mostrarnos que efectivamente lo que se hizo, ya, lo ajustó al máximo de la rúbrica, Ahí se ve, ¿cierto? todavía no, ahora sí, ahí sí, Ya. claro, Esta es la actividad, entonces tenemos acá la escala dice escala chilena, 17 de puntuación máxima, que es lo de la rúbrica. Y lo claro, ajusté cuando uno hace los ajustes acá. eh, en la rúbrica, Aquí me aparece escala chilena, puntuación máxima sí, 17, y en la rúbrica después, ahí está la rúbrica, acá, ahí me parece como trabajar, bueno, aquí me aparece la rúbrica, pero en alguna sí, parte aparece pero así al como final ajustarse al puntaje de la al rúbrica, y puntaje ahí, completo, claro, claro, como ajustarse al puntaje de la rúbrica, me parece. Cuando uno está claro. creando, Y no me tiene, acuerdo. y tienes evaluaciones ahí, así como para saber que siempre te va a calcular al Sí, 60%, mira, por cierto, porque el año pasado sí se podía, habían muchos docentes que estaban usando evaluaciones con menos de 100 puntos, pero insisto, se corre el riesgo de que alguna evaluación pueda estar un poquito variada en alguna décima, por ejemplo. ahí está, ¿viste? Entonces, por ejemplo, Claro. uno Si acá le ingresa haces al clic 16 de 17, y tiene un 6,6. claro. Ajá. Y es con un 4, ¿cierto? 14 de 17, sí. Hay un transformador de escala de notas que nos va mostrando Sí, lo voy a esto. revisar Entonces, porque yo por lo general ocupo una planilla en Excel que tengo creada para eso, como ajustada con la fórmula y todo eso, para las notas. claro, Entonces, sí. De hecho, hay una página que es como de generador de escala, que pone la nota mínima, la nota máxima, claro, y, y que pone los datos en el fondo, sí. ¿cierto? Así que yo creo que no creo que haya error. Lo voy a revisar de todas maneras, lo voy a cotejar con mi planillita de Excel y a ver, voy a revisarlo al tiro, ¿ya? Perfecto. Sí, hay Eh, incluso, insisto, hay una, una página que se llama Escala de Notas, donde usted pone ¿Ya? el puntaje máximo o el mínimo, lo busca así como escala de notas, se llama generador de escala. Y en ese generador pone el máximo, el mínimo, el puntaje que va obteniendo el estudiante y desde ahí va pudiendo sacarlo también. Ya, ¿Sí? Bueno, sí. voy a compartir mi pantalla para poder en el fondo continuar, pero interesantísima la intervención a propósito de la importancia, ¿no es cierto?, de poder considerar estos puntajes, porque a veces lo hacemos, en original nos estaba resultando, pero en este ultra, como está asociado el building block, eh, entonces se van presentando también estos posibles conflictos. Como les decía, en el libro de calificaciones tenemos la posibilidad de ver, ¿no es cierto?, las actividades y en la parte de configuración de calificación general, yo les sugiero que oculten el mensaje porque la verdad es que
más que la configuración en sí misma nos va a, porque dice que usted puede decir, ya, sabes que la actividad uno va a valer 30%, la actividad 2 va a valer 20% en promedio. Si bien es cierto, se puede hacer, pero como no está configurado para nuestro Building Block, para el blog de libro de calificaciones, puede prestarse para cálculos erróneos y los estudiantes lo van a resentir. ¿Ya? Y tenemos también la vista desde lo vertical del estudiante, ¿ya? Desde donde yo puedo acceder, ¿no es cierto?, no solo a darle excepciones, sino que enviar mensaje al estudiante en torno a sus calificaciones, o puedo establecer algunas excepciones, que fue algo que vimos en las herramientas de gestión. Puedo acceder al historial del estudiante desde aquí, tal como nos mostraba hace un rato maestra Carmen Gloria, ¿cierto?, para poder ver puntaje, las rúbricas, qué actividades ha entregado, cuáles no. ¿Por qué te sale, Marcelo, una letra? Porque yo les comentaba que en este espacio o en esta aula he hecho tantos cambios que me cambió la escala de nota. Entonces, si en algún minuto les aparece una letra, es porque hicimos alguna modificación en nuestra escala chilena. Por ejemplo, ya fuera que hicimos un cambio en la exigencia y eso desconfigura, ¿no es cierto?, que se visualice puntaje y no traducido en calificación. ¿Ya? También tenemos en el libro de calificaciones la vista, ¿no es cierto?, en columnas, donde también vamos a ver a los estudiantes y cada una de las evaluaciones que cuando necesitemos publicar, ¿no es cierto?, vamos a hacer clic y vamos a acceder desde el ojito para ver la calificación. Ya sea que lo puedo hacer con una rúbrica o en forma manual, ¿cierto?, sumando mayor puntaje y esto va a quedar público en ese espacio. ¿Ya? Más datos del libro de calificaciones y adentrarnos en cada una de estas herramientas lo hemos ido viendo en otros webinars que probablemente si ustedes se inscribieron les deben haber llegado sus correos, si no, me cuentan y los revisamos. Bien, dentro de este mismo espacio, recuerden, cada vez que doy clic en contenido, vuelvo a mi interfaz inicial. Tenemos el espacio de mensajes y también de estadística. Ya voy a ir a mensajes como herramienta de comunicación. En las estadísticas lo que vamos a encontrar básicamente es un detalle de la actividad del curso, es decir, cuáles son las calificaciones en general, las horas, ¿no es cierto?, o días en que un estudiante está o ha estado inactivo en la plataforma. Y claro, como somos presenciales, no nos va a dar mayor dato si está activo o inactivo en plataforma, pero claramente en carreras online este es un dato importantísimo para una alerta temprana. ¿Ya? Pero si hay un estudiante que no está yendo a mi clase presencial y además está inactivo en el espacio del aula, claramente desde aquí yo puedo seleccionar a un estudiante, ¿cierto? Y enviarle un mensaje o ajustar algunas alertas. Queda clara la importancia de esta barra de navegación que básicamente me entrega datos de gestión. ¿Ya? ¿Sí? Sí, súper. Ok. Y tenemos hacia el costado derecho esta especie como de ojito, ¿no es cierto?, que nos lleva a la vista previa del estudiante. ¿Qué significa vista previa? Primero que todo, nosotros tenemos acá una serie de acciones. Por ejemplo, yo tengo aquí un examen con preguntas de banco preguntas y que está con un slash, que significa que está oculto. Yo lo veo, pero si yo entro a la vista previa del estudiante, va a llevarme, ¿no es cierto? Me va a preguntar, ¿de verdad quieres ir a esta vista que es la que tiene el estudiante efectivamente de su curso? Que si ustedes se fijan es bastante más simple que la que tenemos como docentes. Si yo hago clic en evaluaciones, mi estudiante no ve, ¿no es cierto?, ese test que tenía con bancos de preguntas porque claramente lo tengo oculto. Pero además a ellos les aparece, fíjense, estos globitos, ¿ya? Esos globitos en el fondo van indicando de qué manera o cuánto han ido ellos avanzando en sus revisiones del aula. Por ejemplo, si yo doy clic en información relevante, yo estudiante, ¿cierto? Y veo toda la información que está cargada en este espacio, ya el globito que estaba en blanco se pinta hacia la mitad. Y yo mismo, como estudiante, puedo hacer clic y decir, ya está completado, ya lo vi.
¿Se fijan? No necesito volver a entrar. Si no he hecho clic y no he visto la información, no puedo darle clic a que lo completé. Tengo que entrar para completarlo. Y lo mismo con el foro consulta. Basta que yo entre una vez y ya asume, ¿no es cierto?, que leyó, independiente que no haya contestado en el foro, asume que leyó el foro, ya sabe de qué se trata. Y una vez que está completo de revisión, el mismo estudiante, ¿no es cierto?, puede dar clic, ¿verdad?, a cada uno de los elementos y nos va a indicar que ya revisó toda la información de la asignatura, que ya revisó el material de estudio, pero que en evaluaciones hay algunas que no ha respondido todavía. ¿Se fijan? O no ha terminado de responder. Entonces, ¿para qué es útil? Y esto va a aparecer siempre y cuando yo, profesor, haya activado el seguimiento del progreso. ¿Ya? Si no lo he activado, al estudiante no le va a aparecer. A diferencia de lo que nos pasaba con el seguimiento de visitas en original, bastará que yo lo haga, por ejemplo, hoy día y lo va a tomar en retrospectiva. ¿Ya? Por lo tanto, no perdemos datos. Y así vamos a poder también visualizar, ¿no es cierto?, lo que ve o no ve el estudiante. Para salir, y si quiero guardar a mi estudiante, simplemente le doy guardar. Si no quiero mantener la vista previa, lo descarto. ¿Ya? Hace un momento yo les decía, para que esos globitos de seguimiento del estudiante, porque de hecho yo puedo venir a información de la asignatura y en estos 3 puntos ir al progreso del estudiante, que en el fondo es muéstrame a todos los estudiantes que no han abierto la página de información de la asignatura. 1. ¿Se fijan? Muéstrame a todos los que han iniciado. Ninguno. Pero ¿cómo, Marcela, si tú lo iniciaste? Sí, pero ella lo marcó como completado hace un rato. ¿Se fijan? Entonces yo puedo ir a mirar elemento por elemento quiénes han visto o no algún material. Por ejemplo, yo puedo decir, hoy el ejemplo de video no lo ha visto nadie, el video no, porque están ocultos. Pero este video taller, sí, yo podría venir al progreso del estudiante y me va a mostrar quiénes lo han abierto, quiénes no lo han abierto, quiénes lo han revisado, entre otras cosas. ¿Se fijan? Es más, yo puedo tener, a ver, aquí. Aquí hay un ejercicio mucho más, tiene más elementos. Si yo voy a esta información de la asignatura, que solamente que lo hayan abierto, si me dice que no lo han abierto como carpeta, entonces nada de lo que está dentro de esa carpeta lo han visto. ¿Se fijan? O sea, no saco mucho con abrir la carpeta y decir, a ver, ¿quiénes no han visto planificación? Ok, yo podría ir al progreso del estudiante y todos ellos han iniciado, pero muchos de ellos no lo han abierto, la mayoría ya indicados que no han abierto, ¿no es cierto?, el espacio de la información de la asignatura. ¿Se comprende la idea de por qué necesitamos en detalle y acciones en seguimiento del progreso activar eso? Solamente basta con que corramos ese scroll y lo dejemos activado. Y al dejarlo activado guardamos y entonces tenemos el detalle de quienes han revisado el material. Profe, que me fue mal. A ver, veamos cómo es su desempeño. Se leyó los materiales, revisó el material complementario. Si vemos que lo ha visto, que accedió al aula, puede ser un buen aliciente para dar alguna oportunidad en algún caso, ¿verdad? Luego, queridas maestras, tenemos el espacio del profesor donde va a aparecer nuestro nombre, nuestra fotografía, ¿verdad? Y si somos más de un profesor, junto al nombre de otro profesor, no el mío, obviamente, va a aparecer el icono mensaje o de sobrecito, que nos va a llevar a el espacio de los mensajes, ¿ya? Directamente para escribirle a ese profesor. Ahora, ¿de qué se tratan en este espacio las herramientas de comunicación? Teníamos acá la mensajería, teníamos acá el anuncio y dentro de información de la asignatura tenemos el foro de consulta. ¿Se fijan? De esa manera nos podemos comunicar con los estudiantes. Ahora, ¿cómo nos vamos a comunicar, por ejemplo, respecto de un anuncio? Un anuncio aquí, cuando yo haya publicado un anuncio, ¿no es cierto?, va a aparecer en el listado.
Si yo he creado algún grupo de autoinscripción, también me va a enviar un anuncio, como es el caso de lo que aparece acá. Y si quiero crear un anuncio nuevo, voy al signo más en la parte superior derecha, escribo un título, bienvenidos y bienvenidas al curso, ¿cierto? Un poquito más bien escrito. Como ese anuncio por defecto va a ir enviado a todos los miembros del curso. Y acá escribo el texto del anuncio. Esta cajita como de edición de Word es la misma que voy a ver cuando cree un mensaje, cuando cree un comentario en alguna evaluación, cuando necesite subir un material, etcétera, y hacer una descripción. Entonces, en cada uno de ellos yo voy a tener la posibilidad, ¿no es cierto?, de editar el número de letra, la fuente, ¿verdad? Puedo también el estilo de texto, ¿se fijan? Me da algunas opciones, más texto, de cambiar el color de mi texto, ¿se fijan? Ponerlo en cursiva, negrita o subrayado, incluso también que no es la idea, porque la idea no es enviar archivos adjuntos a través de anuncios. Si yo quiero enviar una clase, yo por el anuncio les aviso, estimado estudiante, acabo de subir la clase, pero la clase la subo como material de estudio, ¿sí? No lo adjunto en este espacio, aun cuando me lo permite. ¿Se fijan? Porque estas cajas son todas iguales. Puedo juntar archivos desde aquí. Puedo también insertar algún video, ¿ya? La idea es que en un anuncio no envíe algún video en específico, pero por ejemplo puedo buscar eh, kinesiología, por ejemplo. Entonces voy a buscar un video de kinesiología y yo sé cuál es el video que tengo, o si lo sé, lo busco por, ¿no es cierto?, el nombre. Supongamos que quiero compartir este video. Lo selecciono, lo dejo, ¿no es cierto?, tal cual, sin necesidad de hacer ningún cambio en los contenidos de despliego, y lo inserto. Y el video queda inserto sin ningún tipo de elementos o información adicional de YouTube. Y los estudiantes lo pueden ver desde ahí. Puedo, este video o este anuncio, lo puedo enviar con una copia al correo electrónico a los destinatarios, es decir, que además que quede cargado acá, le llegue al correo a los destinatarios, ¿cierto? O podría programar el anuncio. Deselecciono y selecciono el siguiente para que este anuncio llegue el día de mañana a las 7 de la mañana, las 7:47. Incluso lo puedo ocultar dependiendo de un tiempo. ¿Se fijan? Si yo programo el anuncio, siempre me va a decir guardar, ¿ya? Y en el guardar me dice que está programado, que se va a enviar el día 30 a las 7:47, ¿ya? Pero si me arrepiento, por ejemplo, puedo venir a editar y en esta edición le voy a sacar el programado y le voy a decir envíalo inmediatamente. Y me va a decir guardar. Atención, siempre que hasta aquí no está publicado, yo solo lo guardé y de hecho está con un slash. Tengo que darle clic a publicar ahora para que ahora sí el anuncio haya llegado a los correos de los estudiantes y ellos hayan podido también visualizarlo. ¿Cómo se visualizan los anuncios? Yo voy a entrar de esta manera y esta misma información es la que va a aparecer en mi correo. Y voy a poder hacer, por cierto, clic, ¿no es cierto?, en el texto o en el video para que lo podamos ver. ¿Se fijan? Ah, mi internet está un poquito Primer lento. video de importante y ¿qué es la kinesiología? ¿Sí? Así que si quieres ver, quédate aquí. ¿Ya? Entonces, finalmente puedo visualizar el video, puedo hacer o acceder a esta información con los estudiantes y enviarles anuncios. A ellos solamente les llega este anuncio. Por ejemplo, nos sirve sobre todo en Huechuraba, así como
Voy llegando en 10 minutos para que nadie deje la hoja. Bastará con que un estudiante, hoy la profe nos mandó un anuncio, llegó a mi correo, no podemos dejar la hoja con la firma, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, desde aquí yo envío anuncios, desde la barra de navegación puedo enviar mensajes y de nuevo vemos este signo más. ¿Se fijan? Los mensajes van a ir quedando en este apartado. Ahora, puedo eliminarlo simplemente haciendo clic en eliminar. Si eliminé un mensaje, ¿cómo lo recupero? Voy a tener que pedirle ayuda a soporte Blackboard. Porque antes quedaban en la bandeja de salida o en los borrados, ¿se acuerdan? Acá no queda en ninguna bandeja. Si los elimino, se eliminaron. Y tendría que pedir un backup de mi aula para poder recuperarlos. ¿Ya? En la mensajería yo vuelvo a hacer clic en el más y acá se va a desplegar todos los nombres de mi curso. El otro día me decía un profesor, pero es que no veo los nombres, dice todos los miembros del curso, todos los profes, todos los estudiantes, pero no veo, yo quiero escribirle a un alumno en particular. Pero si debe estar, maestro. No, no veo a nadie. El punto es que aquí dice 4 más. Entonces, además de que yo le pueda escribir a todos los profes o solo a todos los estudiantes, yo puedo seleccionar que le voy a escribir a mi estudiante 1, me vuelvo a ubicar aquí, ¿no es cierto? Y desde acá le voy a escribir a mi estudiante 2, que está por acá, y también me voy a mandar una copia a mí. Entonces yo voy seleccionando a mis usuarios. Si es todo el curso, por ejemplo acá, ya, Marcela, estudiante, Luis, estudiante y la profesora. Enviar una copia de correo al destinatario y ese está por defecto que permita respuesta. Este mensaje es grupal. Supongamos, yo le estoy escribiendo a todos, ¿no es cierto? Y envío mi mensaje. Y va quedando como una conversación. Si a mí me llega un mensaje y yo quiero responder, pero solo a Luis, no puedo. No tengo cómo eliminar al estudiante Marcela. ¿Se fijan? Entonces puedo darle enviar copia y aquí respondo, pero a todos los que están en ese enlace. ¿Ya? Yo puedo agregar más personas y mientras más agregue personas, después no las puedo eliminar. ¿Sí se comprende, maestra? Es como una especie de conversación en foro, pero es una mensajería. ¿Ya? Y finalmente, para luego ir terminando con las herramientas de comunicación, en información de la asignatura, siempre nos vamos a encontrar con el foro de consultas. El foro de consultas, por defecto, tiene ya su invitación al tema del debate. Si quisiéramos cambiar algo de esta invitación, en estos 3 puntitos podemos editar y ponerlo en cursiva, cambiar la letra, etcétera. También, como es un foro de consulta, obviamente no está calificado. Y si quisiéramos hacer algún cambio, desde el ajuste del debate podemos poner fecha, podemos calificarlo, entre otras cosas. Por defecto me da el espacio de escribir una respuesta y lo genial que tiene el foro en Ultra es que nos va mostrando a todos los usuarios del curso quienes han respondido, o sea, han escrito una respuesta o han comentado a alguien. Por ejemplo, estimados y estimadas estudiantes, queda abierto el foro de consultas, ¿cierto? Y le digo responder o puedo guardar un borrador, ¿verdad? Automáticamente dice que yo ya respondí. ¿Se fijan? Si yo vuelvo a escribir, acá escribo de nuevo, ¿verdad? Bueno, no escribí nada. Acá escribo de nuevo. Entonces le doy responder, tengo 2 respuestas. Pero si yo respondo a alguien, acá no dice mucho, ¿cierto? Yo estoy respondiéndole a alguien y va a aparecer
que tengo un comentario. O sea, yo he respondido 2 veces y he comentado una vez. Por lo tanto, voy a ver aquellos que están inactivos en este foro. Para efectos de estos foros más formativos o sumativos es bastante útil, ¿se fijan? Para poder conversar o revisar qué estudiantes son más activos o qué estudiantes pueden estar más comprometidos con esa herramienta. Hasta aquí, maestras, ¿alguna consulta, duda, comentario con las herramientas de comunicación? No, todo muy clarito. Súper. Yo creo que ustedes ya la han utilizado bastante, así que es como ir mirando en el fondo que tengo distintas herramientas acá. Y también tenemos este espacio de detalles y acciones, donde vamos a encontrar muchos iconos, ¿no es cierto?, que nos van a mostrar de qué se trata cada uno de estos enlaces. En la lista vamos a encontrar los participantes que nos han preguntado. Marcela, antes salía el nombre del alumno, su correo, su root y todo. Sí, hoy día, aun cuando tengamos la vista en vertical o en cajitas, ¿se fijan? Esa información no está tan visible. Pero si yo quisiera, por ejemplo, reconocer o buscar el correo de la estudiante Marcela, bastará que yo haga clic en su nombre, ¿se fijan? Y aparece el nombre, el rol que tiene el estudiante, y en información de la cuenta aparece una tarjeta con el correo, en algunos casos puede aparecer hasta el teléfono o el root del estudiante siempre aparece desde ahí. ¿Se fijan? Entonces, si yo voy y reviso la información de la cuenta de algún usuario, voy a ver el rol que tienen y la información de la tarjeta me muestra el ID, el correo y eventualmente, insisto, también podría aparecer un teléfono. ¿Ya? Esta lista, tanto en vertical como en cajitas, me muestra exactamente lo mismo. Si bien es cierto, aparece ahí la identificación, no puedo hacer muchos cambios con mis usuarios. ¿Ya? Puedo buscar a un estudiante en forma rápida, ¿verdad? Y eventualmente, claro, desde el rol administrador que yo tengo, podría añadir alguna persona. ¿Ya? Esa es la lista, solamente ver si están cargados los estudiantes. Desde el espacio grupos del curso yo puedo generar grupos, ¿ya? Aquí hay 2 grupos que están creados que eventualmente yo podría venir y eliminar, ¿no es cierto? Voy a eliminar estos grupos y esto podría aparecer en blanco. Si yo necesito crear un conjunto de grupos, voy a este signo más. Estos grupos son creados y podemos poner grupos de trabajo semestral. Me da en estricto rigor 3 opciones. Como tengo solo 2 estudiantes, la opción de la aleatorización no está muy visible. Sin embargo, por ejemplo, si yo voy acá, que tengo más estudiantes, quiero mostrarles que existe esa posibilidad. Yo voy a este signo más. Yo voy a poner aquí grupos semestrales, ¿no es cierto? Siempre por defecto que voy a crear algo en plataforma, en campus o en nuestra aula virtual va a aparecer oculto, hasta que yo docente decida, haciendo clic, dejarlo visible, ¿ya? Por ejemplo, maestra Vivi, hablábamos hace un ratito, cuando estoy creando una actividad y mientras todavía no la tengo pública o suficientemente pensada, si es individual o grupal, es preferible dejarla oculta. En la medida que la dejamos oculta, ¿no es cierto?, nos va a permitir también hacer todos los cambios requeridos. Ahora, dentro de los grupos, yo puedo generar un grupo personalizado, que en el fondo yo tomo un estudiante y le digo, ok, te voy a enviar al grupo X y creo un grupo nuevo para este estudiante, ¿ya? O si los tengo creados los grupos, ¿no es cierto?, puedo seleccionar desde aquí y decir, anda al grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4. Y lo mismo, voy haciéndolo uno por uno. ¿Se fijan? Tengo 3 estudiantes seleccionados y a los 3 los voy a enviar al mismo grupo. ¿Se dan cuenta? Eso es personalizado. También puedo asignar aleatoriamente y me da la cantidad de grupos. Entonces dice 3 grupos de muchas personas. No, la verdad es que quiero 7 grupos de 5 personas.
y crea nuevo grupo 2, 3, 4 y los asigna aleatoriamente a los 7 grupos. Y ahí guardo. ¿Se fijan? O lo otro es generar, ¿no es cierto?, la inscripción por cuenta propia, pero al hacer clic en inscripción por cuenta propia, sí tengo que dejar visible para los estudiantes, porque de otra manera ellos no van a ver los grupos ni el trabajo para poder en el fondo inscribirse. ¿Y qué significa inscripción por cuenta propia? Que yo genero un espacio donde ellos se tienen que inscribir en grupos, ¿verdad? Entre una fecha específica de inicio y cierre, para que en el fondo ellos digan, ya, yo voy a ir al grupo 1, al grupo 2, al grupo 3. En lo personal, creo que es lo más autónomo y lo más útil que nos puede resultar para los trabajos con los estudiantes. ¿Te fijas? Y dice, Marcela, tú dijiste que era 7 grupos. Sí, yo pedí 7 grupos. Podrían ser menos, ¿sí? Y si son menos, yo simplemente vengo acá y elimino el grupo. O si quiero un grupo más, con este signo más, agrando la cantidad de grupos. ¿Se fijan? Entonces, acá yo voy creando mis grupos. Sí, quiero que no los tengas. ¿Se comprendió la idea de los trabajos grupales? Sí, Marcela. Perfecto, súper. Y tenemos también, gracias maestra Vivi, lo que yo les decía, el seguimiento del progreso. Si ustedes lo tienen ahí, la idea es que lo activen siempre y esto nos va a dar un dato en retroactivo. Para efectos de sesiones en online, por ejemplo, hoy día en la tarde las actividades se suspenden a las 14 horas, ¿cierto? Y nos dice la universidad, nos vamos todos a remoto. ¿Qué significa todos a remoto? Que si tengo una clase, yo puedo reunirme con mi estudiante en el horario de mi clase en este espacio que se llama Class Collaborate. Al hacer clic en unirme a la sesión, se abre una sala. Los estudiantes lo van a hacer de la misma manera. Se abre nuestra sala, esta tan conocida incluso en pandemia, donde podíamos hacer la clase en línea con los estudiantes. ¿Se fijan? ¿Dónde está la parte superior izquierda, inferior central, inferior derecha? Y desde aquí también podemos salir de esta sala, ¿no es cierto?, para encontrarnos. Cuando alguien está en nuestra sala o alguien ha entrado a nuestra sala, esto se pone en color lila. Miren, esta es la sala en la que estamos nosotros. Y cuando alguien está en lila, o cuando el icono está en lila, significa que alguien está en nuestra sala. Por ejemplo, hace un rato, cuando yo entré a la sesión de hoy, ya estaba en lila. Yo dije, alguien entró. Y entro estaba maestra Vivi, ¿cierto? Entonces, eso es un dato, por ejemplo, para saber cuándo puedo hacer o utilizar el Class Collaborate y hacer una clase, por ejemplo, ¿sí? O una cápsula, ¿ya? Este espacio de asistencia, si bien es cierto, aparece cargado acá, tengo que activarlo y se activa a partir de hoy, por ejemplo, no es en retrospectiva. Pero si bien nos permite pasar la lista en nuestras aulas, ¿verdad? Esta todavía no se comunica directamente con SAP. Así es que en estricto rigor no nos aporta mucho, salvo que el estudiante vaya llevando también en su aula un registro de asistencia. Pero el registro nosotros tenemos que pasarlo en SAP, en el portal académico. Así es que aquí solamente es para, ¿no es cierto?, incluir los justificados, eliminar asistencia, seleccionar una escala de calificación. La verdad es que no le voy a asignar ninguna calificación a la asistencia. ¿Se fijan? Entonces voy a desactivar y le doy clic a guardar. ¿Qué va a significar? Que yo puedo entrar acá y decir, ya, ¿sabes qué? Este estudiante justificó. No vino, pero justificó. Y este estudiante sí estuvo presente. Y lo voy haciendo día por día conforme a las reuniones. Eso. Y es bastante manual, además. ¿Ya? Los anuncios ya los vimos en libros y herramientas, queridas maestras. Si bien es cierto, hay un par de temas aquí cargados, esto ha sido unas herramientas que venían desde original. No nos sirven, no hemos podido eliminar este enlace porque no le ha servido a todas las escuelas y carreras, pero la verdad es que no les va a generar mayor utilidad.
Y en bancos de preguntas, si ustedes quisieran traer material de cursos anteriores, también pueden hacer bancos de preguntas. Si ustedes tienen pruebas, por ejemplo, que hicieron en pandemia, las pueden traer sus preguntas para usarlas en quizzes o en actividades, ¿no es cierto?, que necesiten tener en este espacio. ¿Ya? Y por último, maestra Carmen Gloria, cuenta. Perdona, Marcela, pero es que ahora me voy acordando las dudas que de repente me aparecen cuando estoy usando la plataforma. Maravilloso. La asistencia no está vinculada a la asistencia que uno entra por el portal, ¿cierto? Exacto. No, no está vinculada, maestra. Pero cuando yo La genero, asistencia se refiere a esta, ¿cierto? sí, a la que mostraste recién, sí, Ajá. sí, Sí. sí. Pero cuando yo genero una sesión online ahí en el portal, esa sí se vincula, ¿cierto? Esa sí se vincula. Por Esa sí ejemplo, se para la vincula. clase de hoy día en la tarde, que tuvimos que trasladarla Ah, ¿cómo se llama? A a online, remota. claro, a remota, yo creamos ya la sala en el Ujú. portal, y esa se pasa automáticamente, o sea, el que no ingresa va a quedar ausente, ¿cierto? Exacto. Y ahí Ya, hay que probar, maestra, porque como creaste una sesión, vas a tener que entrar a administrar todas las sesiones. Y ahí te ¿ya? va a dar clic a la sesión eh, que creaste, que debería aparecer acá, como Claro, remota. sí, sí ya me ¿Cómo aparece. se llama? Sí, exacto. Entonces, desde ahí, porque los estudiantes van a decir, profe, ¿cómo entro a la sala? Entonces, ellos van a tener que entrar, ¿no es cierto?, desde ese espacio. Y si tuviesen algún inconveniente, qué bueno que hizo esa pregunta, Chanfle, porque si tuviesen algún inconveniente, que los estudiantes busquen acá en flujo de actividades, maestra Carmen Gloria, maestra Vivi, si tuvieran algún inconveniente los estudiantes para ingresar. ¿Me explico? Si no pudiesen Sí, ingresar a sus aulas hoy por tarde porque no les da el acceso, que busquen sí, en flujo de actividades, decir aula de práctica, sesión online, ¡tum! Y que entren por acá. ya, ok, ¿Ya? perfecto. Sí, yo Pero no bloqueé la deberían sala tener inconveniente. principal, bloqueé la sala Ajá, principal para que no se, para que, porque siempre, antes me pasaba que estaban en la otra sala y no en la sala creada, entonces ahora la bloqueé para que ingresen solo a la sala que está disponible. claro. El tema es que al bloquear la sala principal, por ejemplo, ellos van a querer entrar por acá y esto va a estar bloqueado. No van a No, pero tener ahí, acceso. cuando yo pincho en unirme a la sesión, ahora me sale esa sesión, la que viene ahora, Exacto, la claro. que tengo ¿Y, creada. y, y y qué le aparece en la vista previa del estudiante? Voy a mirar. ¿Sí? Porque eso es importante poder revisar, en tanto podría bloquearse para el Ya. estudiante. Sí me parece lo mismo. Ya, Dice entonces si le Kine, aparece, el nombre de la asignatura y el inicio a las 14. genial, ya, entonces está funcionando. Siempre es útil que usemos esa vista previa para poder acceder a mirar, ¿ya? Y si tiene alguien algún inconveniente, el flujo de actividades no falla en ese sentido, ¿ya? Gracias, Marcela. A usted, maestra. Bueno, y ya lo último que nos está quedando para poder eh, ya liberarlas de toda esta presentación, quiero contarles que cuando ustedes quieran subir material, en el material de estudio, al hacer clic, esto funciona como muy de acordeón. ¿Se fijan? Funciona y es muy responsivo desde cualquier dispositivo. Entonces, yo puedo trabajar, ¿no es cierto?, subiendo material, porque esto va a estar vacío en estricto rigor cuando yo lo abra, ¿no? Estaba vacío. En el signo más, en la medida que yo paso el mouse, en este signo más se abre un pop-up que me permite crear o subir. En esta creación yo puedo crear carpetas, por ejemplo, que se llamen unidad, la carpeta unidad 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. O puedo lisa y llanamente subir los documentos o los enlaces. Si yo creo una carpeta, ¿cierto? Voy a seleccionar y siempre me va a preguntar un nombre. Se va a llamar unidad 1, ¿cierto? Y me va a aparecer oculto para el estudiante
aquí están los materiales de unidad 1, por ejemplo. ¿Sí? Claramente va a estar mejor escrito. Y guardamos. Se crea inmediatamente una carpeta que yo puedo incluso trasladar y poner en un orden que a mí me adecue. Y si tengo otros elementos cargados, yo los puedo subir dentro de la carpeta de unidad, haciendo clic y metiéndolos adentro de la carpeta. ¿Se fijan? Así. A ratos se me pueden escapar, pero ya están dentro de la carpeta. Entonces ya no están sueltos. ¿Se fijan? O puedo crear un nuevo elemento, que significa, por ejemplo, que dentro de la unidad 1 yo voy a buscar un documento X y que se va a llamar la clase 1 del 18 de marzo, por ejemplo. ¿Qué busco acá? Desde acá yo puedo agregar contenido cuando lo voy a escribir directo, ¿ya? También puedo agregar un documento HTML, por ejemplo, que es lo que ustedes es lo que les piden que hagan cuando tienen que actualizar el material docente. O puedo cargar desde mi equipo. Cargar desde mi equipo significa que voy a ir a buscar el documento, por ejemplo, el PDF de nuestra sesión y le doy clic en abrir. Cuando se está cargando, se marca, ¿no es cierto? Y me dice, ok, ¿cómo se va a llamar? Sesión 1. Ya, no le voy a poner sesión 1, le voy a poner clase 1. No cambia nada, simplemente va a aparecer con el nombre de esa manera. Entonces, vamos a borrar todo eso. Y tengo la opción de decir que los alumnos pueden ver el documento y descargarlo a sus equipos, solo verlo en el computador o solo descargarlo. Va a decir que solo puedan verlo. Y le doy clic a guardar. ¿Qué significa? El estudiante tiene que entrar a plataforma para venir a ver el documento y revisarlo, ¿no es cierto?, en su propio dispositivo. ¿Cómo lo visualizan? Aquí de aquí mismo yo puedo agregar contenido, cargar otro documento, ¿se fijan? Puedo seguir agregando material. Pero desde acá yo despliego la vista del estudiante, donde solamente el estudiante puede ir avanzando slide por slide, agrandar las páginas, achicarlas, ¿no es cierto? Y en el fondo pueden revisar todo lo que está en este documento. Ay, profe, pero es que necesitamos descargarlo. Me vengo aquí a los tres puntitos, edito el archivo, no necesito ni siquiera eliminarlo y digo ya, que vean y descarguen. Guardo. ¿Qué es lo que ocurre cuando hago este cambio? Queda exactamente igual, con la única diferencia que en la parte superior derecha aparece esa flechita con un cuadrito, que me permite en el fondo a mí y a mis estudiantes descargar el archivo, ¿no es cierto?, a mi equipo. ¿Ya? Recordemos siempre dejarlo visible para el estudiante. Y de esa manera vamos subiendo materiales. ¿Saben que hay algo entretenido en esto? Por ejemplo, yo podría crear una segunda carpeta que se llame unidad 2. ¿Ya? Entonces, para verla, debes haber aprobado unidad 1, por ejemplo. Me va dando la posibilidad, ¿no es cierto? Yo voy a dejar esto visible para el estudiante y también visible para el estudiante. Pero resulta que para que yo pueda ver la unidad 2, puedo seleccionar una condición de publicación. ¿Y qué significa? Que a todos los miembros del grupo, por rendimiento, un elemento calificado en la actividad 1 de la unidad 1, que es la que en el fondo me dice si pasaron la unidad 1 efectivamente, ¿cierto? Con un 6. Ah, porque me dice, ya, pero ¿cuál es el requisito de calificación? Que tengan un 4. Entonces voy a ir aquí, que tengan de tanto puntaje a más, aquí. De un 58 a un 60% más van a poder ver, ¿no es cierto?, la unidad 2. ¿Se fijan? Entonces, yo lo puedo usar o no, pero me va dando ciertas condiciones de publicación. Si yo en mi unidad o en la calificación de la unidad 1 tuve menos de un 4, no voy a poder pasar a la unidad 2 o no voy a poder ver el material de la unidad 2.
Y si no quiero que aparezca, simplemente la elimino y le digo ya, déjalo visible. ¿Se fijan? ¿Se comprendió la idea, maestra? Sí, Marcela. Súper. Y lo último, que con esto ya termino. Si ustedes tienen sus aulas originales, las del año pasado, y subieron material en ese entonces, más allá de que yo me ponga uno por uno, ¿cierto?, a cargar los documentos, yo puedo venir a estos 3 puntitos y copiar elementos. En estos 3 puntitos van a aparecer todas las aulas que tengo cargadas a mi nombre. Supongamos que yo quiero cargar algo, ¿no es cierto?, del 2019. Maestra Vivi, no se preocupe, estamos terminando y ya esta última parte la puede revisar con posterioridad, ¿sí? Y como les decía, en este espacio vamos a encontrar la asignatura del año 2019, que si doy clic en esta flechita, voy a revisar, ¿no es cierto?, las distintos elementos que tienen asociada mi asignatura. Por ejemplo, la planificación, el material docente, el material de estudio en mi aula del 2019, 20, 21, etc. En material de estudio voy a hacer clic y veo que está la unidad 1, la unidad 2, las pruebas, ¿verdad? Entonces yo voy a decir, ¿qué es lo que había en la unidad 1? Clic y veo todos estos videos. Ah, sí, todos estos videos los quiero mandar a mi aula nueva. Entonces, material de estudio, le digo, ¿sabes qué? Envíame toda la unidad 1 y cópiala. Cópiala en mi aula virtual. Empieza a generarse la copia y todo lo que yo vaya copiando se va a cargar. Vamos a cerrar aquí, ¿no es cierto? Vamos a cerrar para que no se vea. Se va a cargar en la parte inferior, después del último elemento, ¿no es cierto?, de evaluaciones. Y aquí aparece la unidad 1 oculta con todo el material que tenía en mi curso anterior. Obviamente va a estar oculta hasta que yo no la deje visible para los estudiantes. Atención, está oculta la carpeta, pero están ocultos todos los elementos. Yo podría dejar carpeta visible, pero tengo que también darle visibilidad a cada elemento. ¿Quedó claro más o menos cómo podemos copiar elementos de nuestras aulas originales a la aula ultra? Sí, me quedó claro el proceso, pero ¿dónde pintaste para poder copiar al inicio? ¿Como maestra, perdón? Me quedó claro cómo hacerlo, pero ¿dónde tenías que pinchar para poder traer el material? Ahí arriba. Aquí, Ya, aquí. 3 puntitos, copiar elementos. ya. Y ahí selecciona su asignatura. Es de lo más fácil porque en enero Sí. estuvimos haciendo inducciones, en octubre también, y ahí no existía este enlace. Entonces teníamos que ir al Content Collection, traerlos de ahí, importar, exportar, que todavía se puede hacer, pero si se puede simplificar, mejor hagámoslo así. Ya, buenísimo. Eso, querida maestra. Bueno, yo quiero agradecerle el tiempo, las preguntas. No sé si hay más dudas, consultas, algo que quisiera visualizar. Oh, Luis, Mm, ¿cómo está? no, por ahora no. De repente van surgiendo algunas dudas, pero la verdad es que es bastante intuitiva la plataforma, entonces Mm, como que hay algunas cosas que a mí me había quedado como pendiente esta sesión de haberla hecho antes, no pude. mm. Y por eso me inscribí para esta, pero ahí se aclaran varias cosas que van surgiendo durante el uso. Nosotros lo usamos El harto en uso, Kine, sí. para las actividades y esas cosas se utiliza bastante. Así que es como bien intuitivo, como te decía, y eh, es fácil de utilizar. Exacto. Bueno, maestra Carmen Gloria, igual cualquier consulta, usted sabe que además de Ignacio, su coordinador virtual, eh, Sí, él es, pero movido y súper sí, prendido con el campus. Cuente con todo nuestro apoyo también en lo que requiera y agradecerle nuevamente, bueno, maestra Vivi también ya se retiró, agradecerle a ambas que haya participado en esta sesión hoy día. Sabemos que era una repetición, que era un acceso,
y dejarla ya invitada a todas las actividades que tienen que ver con campus virtual. Y para hoy en la tarde, en Semana Círculos Docentes también los esperamos para escuchar las experiencias de los docentes. Muchas gracias a ustedes, se agradece el espacio para poder aprender un poquito más a usar las herramientas que tenemos. Muchas gracias, maestra. Que tenga una buena jornada, cuídese mucho Igual, y que salga muy bien todo en las clases remotas de esta tarde. sí, esperamos que los estudiantes participen, Sí, que es lo que más se vengan a difícil. clases, no vayan haciendo nada. Sí, así Nos es. vemos, que Nos estén muy vemos. bien. Gracias, Gracias. Luis. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.